¿Es posible pedir carne humana por Internet con solo dar un par de clics y pagar con criptomonedas? Durante más de una década, las historias sobre los rincones más profundos y prohibidos de la red han alimentado este mito inquietante. Cuentos de mercados negros clandestinos, subastas en vivo y catálogos dignos de una película de terror. Hoy vas a conocer la historia de 3 lugares de Internet envueltos en esta leyenda, donde la línea entre el mito digital, la estafa y el horror real es aterradoramente delgada. Si te gusta mi contenido, ayúdame con un like y suscríbete, es gratis y me ayudas mucho. Ahora sí, apaga las luces y déjate llevar por el abismo infinito. El caso de Armin Meiwes y de Cannibal Café. Para entender cómo nació la leyenda de la carne humana en Internet, primero tenemos que viajar a la década de los 90, a una época donde Internet era un territorio salvaje, sin regulación, y donde la interfaz de las páginas web era torpe, simple, casi inocente. Ahí, en la web superficial, existía un foro de discusión llamado The Cannibal Café. A simple vista, parecía una comunidad más de esa era: letras de colores, diseño rústico y un aviso legal que aseguraba que todo lo escrito allí era puramente literatura de ficción y rol entre adultos. Pero detrás de esos monitores de tubo, se escondía una red de personas con los fetiches más oscuros de la psique humana. Y en el año 2001, la ficción cruzó la línea hacia el horror absoluto. Un usuario alemán, bajo el seudónimo de Frankie, publicó un anuncio directo, frío y escalofriante. Busco a un hombre de entre 18 y 30 años, bien construido, dispuesto a ser asesinado y consumido. Lo que para cualquier persona lógica habría sido una broma de pésimo gusto o el mensaje de un demente, para un ingeniero de Berlín llamado Bernd Brands fue una respuesta. Brands no solo contestó al anuncio, compró un billete de tren y viajó hasta una antigua cuna señorial en Rothenburg, Alemania. El hombre detrás del seudónimo era Armin Meiwes. Lo que ocurrió dentro de esa casa aquella noche quedó registrado en una cinta de video de 4 horas de duración. Una grabación tan perturbadora que, durante el juicio, las autoridades se negaron a hacer pública, mostrando solo pequeños fragmentos a un jurado visiblemente conmocionado. Pero lo más aterrador no fue solo el acto en sí, sino la pesadilla legal que desencadenó. Cuando la policía detuvo a Meiwes en 2002, el sistema judicial alemán se paralizó. Brands había acudido por su propia voluntad, firmó una declaración de consentimiento e incluso grabó un mensaje de despedida. ¿Era esto un asesinato o un acto de eutanasia extrema? Armin Meiwes fue finalmente condenado a cadena perpetua, pero la cicatriz ya estaba hecha. Ese foro de los años 90 demostró que Internet podía romper la barrera de lo impensable. Fue la prueba real de que en las sombras de la red siempre hay alguien dispuesto a encontrar a su igual. Y fue la chispa que encendió, para siempre, el mito de las tiendas oscuras en la web. El caso de Human Meat Market. A mediados de la década de 2010, una imagen comenzó a infectar los foros de misterio en toda la web superficial. Era la captura de pantalla de un sitio con terminación Angen, navegable únicamente a través de la red Tor. El sitio tenía una apariencia quirúrgicamente limpia, un diseño blanco, pulcro, casi elegante, pero su catálogo era una aberración. Se hacía llamar Human Meat Market. Prometían algo descabellado: cortes de carne humana fresca, empacados al vacío y entregados en la puerta de tu casa con total discreción. La página incluía categorías detalladas según la edad de la supuesta fuente, el corte de la pieza y una pasarela de pago que aceptaba únicamente bitcoins. Para miles de internautas curiosos, esto era la prueba definitiva de que la Deep Web era un abismo sin moral. Pero la realidad guardaba otro tipo de oscuridad. La página sí existió, pero era una estafa perfectamente calculada. En las profundidades de la red oscura existen cientos de sitios fachada diseñados con un solo propósito: explotar el morbo de usuarios vulnerables o depravados. Quienes cayeron en la trampa enviaron miles de dólares en criptomonedas a billeteras anónimas, solo para ser bloqueados al instante. Piénsalo por un segundo: la logística de refrigeración, la cadena de frío y los escáneres de bioseguridad en las aduanas internacionales harían imposible mover un paquete así sin levantar alertas globales. El sitio no vendía nada, pero dejó una pregunta inquietante en el aire. ¿Qué es peor? ¿Que exista una página así, o que hubiera miles de personas dispuestas a pagar por ella?
El mito de las Red Rooms. Llegamos al mito más extremo y perturbador del folclore de Internet, la leyenda de las llamadas Red Rooms, salas rojas. Según historias que circularon durante años en los rincones de 4chan y Reddit, existió un sitio web conocido simplemente como The Butchery o Last Chance. Aquí no había un carrito de compras. La premisa era aún más sádica. Se decía que el sitio transmitía un video en directo donde cientos de espectadores anónimos ingresaban a una sala de chat interactiva. Mediante transferencias de bitcoins en tiempo real, los usuarios votaban para decidir el destino de una víctima ante las cámaras, eligiendo cada acto en una subasta macabra. La historia aterrorizó a toda una generación de navegantes. Pero si analizamos la tecnología, el mito se desmorona. Técnicamente, la red Tor funciona haciendo rebotar la información por múltiples capas de encriptación alrededor del mundo. Ese proceso destruye la velocidad de transmisión. Enviar video en vivo en alta definición de forma fluida a miles de personas simultáneas era técnicamente imposible. The Butchery fue una leyenda urbana, una historia de terror creada por la paranoia colectiva. Sin embargo, el verdadero horror de este mito es de dónde nació. Porque aunque las transmisiones en vivo eran falsas, las redes reales de venta de archivos pregrabados horribles en la red oscura demostraron que la maldad humana, a veces, no necesita de la ficción para ser real. Internet es un espejo de la humanidad. Por un lado, tenemos mitos como The Butchery creados para infundir miedo. Por otro, estafas como Human Meat Market que se aprovechan de la codicia y la morbosidad. Y en el centro, historias como la de Armin Meiwes que nos recuerdan que la realidad puede superar a cualquier mito. ¿Habías escuchado alguna vez sobre estos lugares o creías que todos eran reales? Déjamelo en los comentarios. Si te apasiona explorar los misterios y la cultura del Internet oscuro, dale un like a este video y suscríbete para no perderte el próximo viaje a las sombras. Nos vemos en la próxima historia. Esto es Abismo Cero y no dejes que la oscuridad te consuma.